Guatevisión presenta. ¡Viva la noticia! Este vehículo, el propietario dice que es dueño del automotor, pero no tiene ningún documento que ampare. ¡Viva la noticia y la información! Varios allanamientos realizados durante el fin de semana para dar con el paradero de la patrona. Fue llamado para recibir alguna instrucción de algún magistrado. Sí, así es, efectivamente. ¿De qué magistrado? De la magistrada de la vocalía séptima, Blanca Ida Stalin. De esta manera se llevó a cabo la audiencia de anticipo de prueba en contra de la exmagistrada Blanca Stalin. No cometí un delito, que se me juzgue y se me condene, pero no que se me ataque, que me haga ver como un monstruo a través de los medios de comunicación y que todavía, encima de todo eso, estén haciendo esto con todo el resto de personas. Y la exmagistrada Blanca Stalin intentó suspender la audiencia por cuarta vez tratando de victimizarse en el caso haciendo un show en tribunales. Atención, por deficiencia en seguridad penitenciaria, el reo Oscar Wilfredo González se fugó este fin de semana del Hospital Roosevelt. Aguantó solo 2 días. Después de su nombramiento, renuncia al nuevo director general del sistema penitenciario. Actualmente, la responsable de recursos humanos es la que maneja los presidios del país. En noticias del mundo, Corea del Norte dispara misil balístico que cayó en el mar de Japón. La acción fue considerada como una amenaza a la paz mundial. En Francia, Emmanuel Macron asume el poder, convirtiéndose en el presidente más joven de su país. Hablamos del deporte, fin de semana cargado de fútbol. Deportivo Suchitepeques vence a Comunicaciones y pasa a las semifinales del fútbol guatemalteco. Podría ser Los Ángeles la sede de los Juegos Olímpicos del 2024. El Comité Olímpico Internacional visitaba esa conocida ciudad estadounidense. En noticias del mundo del espectáculo, Ricardo Arjona está siendo criticado en redes sociales por cancelar conciertos en Europa. Y seguimos hablando de la búsqueda de esta peligrosa reclusa que se escapaba, la patrona. En instantes, detalles, lunes 15 de mayo. ¡Viva la noticia! Señores, la patrona salió libre. ¿Cómo? Valdetti por fin está en libertad. ¿O sería Blanca Stalin? No, esa patrona solo camina libremente en la cárcel. La que escapó. Las inolvidables también para los que las estaban esperando antes de las 7. Las tendrá en su televisor. Esto es Viva la Noticia. Empieza esta nueva mañana, gracias por acompañarnos. Un nuevo lunes, Verónica, buen día. Hola Ricardo, qué gusto poder iniciar esta semana junto a todos ustedes. 15 de mayo y empezamos ya con información, con temas importantes, contándoles que la temperatura está en 16 grados centígrados y la sensación es un poquito más elevada y tenemos probabilidades de lluvia, pero muy aisladas, porque hay sol, aunque va a estar algo nublado en esta jornada. Ahí tiene usted entonces las características que estaremos ampliando más adelante para que ustedes tengan conocimiento de lo que sucede esta jornada. Mientras tanto, mucha información. Gracias por acompañarnos a esta hora del día, programa 3878. Y nosotros ya arrancamos de una vez con el repaso informativo, los temas importantes. Continúan las fugas después de una de las más importantes dada hace algunos días, la de la patrona. Nuevamente este fin de semana se da otro caso importante. Y esta vez el escenario era nada más y nada menos que el Hospital Roosevelt. Estamos hablando del reo Oscar Wilfredo González Hernández, que se fugó ayer de este nosocomio luego de que le practicaran un procedimiento médico por un cuadro de apendicitis. Bueno, según elementos de la Policía Nacional Civil, el reo habría burlado la custodia luego de suministrársele un sedante
al guardia de presidios. González Hernández, de 36 años de edad, ingresó al preventivo de hombres de la zona 18 el pasado 21 de junio del 2016, sindicado de los delitos de plagio o secuestro y asociaciones ilícitas. Por ahora, las autoridades de seguridad continúan con la búsqueda del reo, quien fue intervenido quirúrgicamente. Además, agradecen cualquier información para que sea denunciado a la Policía Nacional Civil, pero aprovechaba entonces esta hospitalización con este cuadro de apendicitis con el que presentaba para burlar las fuerzas de seguridad y fugarse. Y claro, cobra más relevancia este hecho y esta fuga precisamente cuando estamos hablando de la fuga de la patrona, una de las reclusas que obviamente era fuertemente custodiada, y sigue la investigación para saber qué pasa. Mientras tanto, le queremos contar que Byron Manuel Santos Galindo, abogado de Marixa Lemus, alias la patrona, fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero. En la audiencia de primera declaración, el juez de turno decidió ligar a proceso a Santos por el lavado de dinero después de que en su casa se localizara una fuerte cantidad de dinero de dudosa procedencia. Claro, el abogado fue detenido porque en su vivienda durante un allanamiento la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público encontró $55.000. Santos Galindo dijo que el Ministerio Público llegó a su casa porque una persona que llegó a la cárcel de Mariscal Zavala le contó que había estado allí. El abogado, según sus palabras, le sugirió que fueran al Ministerio Público a presentar una denuncia y que lo acompañara como su abogado. El abogado además comentó que tiene varios clientes en la cárcel Mariscal Zavala y que en cierta oportunidad la patrona le habló para que le analizara el caso y le indicara si era factible que la representara en un caso de evasión que tenía desde mayo del 2016. Bueno, efectivamente, la situación sigue siendo muy compleja y delicada, pero hablando del caso de la patrona, cuando faltan 11 minutos para las 6 de la mañana, obviamente sigue la búsqueda, sigue ofreciéndose la recompensa, pero esto nos obliga a hacer un análisis de cómo está hoy por hoy la situación del sistema penitenciario en nuestro país. Y es que sí, actualmente, fíjese usted, hay 21.906 reos en las 22 prisiones del país. Estos son custodiados por 3.784 guardias que trabajan en 2 turnos. Esto quiere decir que por cada 12 reos hay únicamente un agente que los vigila. Bueno, acá hay que hablar también de otro tema mientras seguimos hablando de esta búsqueda de la patrona y si tuvo o no alguna relación con los que trabajan en las cárceles, porque el salario de los guardias de los presidios no supera los 4.500 quetzales, uno de los factores que según los analistas influyen a que estos puedan entrar en algún tipo de delito. En los últimos 3 años, cerca de 80 funcionarios y empleados del sistema penitenciario han sido capturados, pero hasta el momento la situación de las cárceles y las estructuras de corrupción en esta institución no se han terminado. Y es que las autoridades de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público han activado operativos de localización y recaptura, especialmente de Marixa Estelina Lemus Pérez, alias La Patrona, sindicada, recordemos, de dirigir una desarticulada banda de secuestradores y sicarios que operaba en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y también Escuintla. Se han dado varios allanamientos para dar con el paradero de la patrona. Hasta el momento ninguno ha sido exitoso. Pero bueno, decíamos, el caso de la patrona nos obliga a replantear cómo está la situación en los presidios, tomando en cuenta justamente que después de ser nombrado hace 2 días el nuevo responsable del sistema penitenciario en el país decide renunciar al cargo. No es un puesto fácil, obviamente, sobre todo contando las características que hoy por hoy está pasando el sistema de presidios, y por eso la pregunta que hoy le estamos haciendo. Queremos preguntarle a usted, ¿en qué condiciones considera que se encuentra el sistema de presidios en la actualidad? Tiene 3 opciones: buenas, regulares y malas. Le recordamos nuestro hashtag en Twitter, BLN Estado Presidios. Ahí está, BLN, viva la noticia, Estado Presidios, para que usted pueda hacer su comentario. Lo vamos a agradecer, por supuesto. Esta es la pregunta del día que estamos lanzando. 5 de la mañana con 51 minutos. Bueno, hablando de lanzamientos, ahorita sí, serio, complejo, delicado por la situación que se está viviendo en este conflicto, y hablamos de este misil que generó la noticia este fin de semana. Hablamos, sí, de Corea del Norte, que disparó el domingo un misil balístico que se mantuvo cerca del media hora en el aire y cayó en el mar de Japón. Se trata de su segundo lanzamiento en cerca de 2 semanas. Bueno, el gobierno del vecino Corea del Sur calificó el lanzamiento como una provocación insensata. El lanzamiento era confirmado por el Comando del Pacífico de Estados Unidos, que explicó que el tipo de misil todavía está siendo evaluado. Por su parte, Washington pedía sanciones más fuertes
contra Corea del Norte. ¿Qué era lo que opinaba el gobierno japonés? Ellos calificaban este lanzamiento como algo totalmente inaceptable y como una grave amenaza para Tokio. China, por su parte, reaccionó pidiendo moderación y se sumó a Rusia en la preocupación por la escalada de tensiones dentro de la península. Un portavoz de la Unión Europea para Asuntos Extranjeros declaraba que este disparo y los precedentes constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional y agravan aún más las tensiones en la región. Seguimos repasando lo que ocurrió este fin de semana en el mundo y asume el presidente más joven de la República Francesa. Esto devolviéndole, según dicen, la paz y la tranquilidad a muchos, no solamente franceses, sino europeos. Hablamos de Emmanuel Macron, que se invistió como el presidente más joven en la historia. El ex banquero centrista de 39 años fue proclamado jefe de Estado el domingo con la promesa de devolver la confianza a sus compatriotas. Bueno, tuvo un discurso de 10 minutos. El joven presidente allí se comprometía a impulsar la innovación, la cultura, la educación y apoyar a las empresas, a quienes se han sentido, bueno, según él decía, olvidadas por la globalización. Reconoció además la labor de su antecesor, François Hollande, en los acuerdos de París contra el cambio climático y la lucha contra el terrorismo, tras haberse reunido con él por más de una hora, luego del traspaso oficial de poderes. Ahí estamos viendo algunas imágenes entonces icónicas como el Arco del Triunfo, que es uno de los sitios más emblemáticos a la hora del cambio de poder de las autoridades francesas. Y es que 21 salvas de cañón fueron disparadas y en honor de este nuevo presidente desde el Palacio de los Inválidos. Macron se dirigió posteriormente a los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo, en donde colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Bueno, otra noticia que también recorría y que sigue preocupando este ciberataque a nivel internacional por las pérdidas millonarias, lo que muchos consideran terrorismo cibernético. Efectivamente, y esto afectó a muchísimas regiones del mundo y se teme este lunes la posibilidad entonces de que puedan seguir las consecuencias de este terrible hecho, y el G7 decide luchar contra el famoso ciberataque. Efectivamente, ahí estamos viendo imágenes de los principales líderes del mundo cuando se daban nuevas versiones de virus informáticos que podrían hoy bloquear sistemas de seguridad de computadoras para exigir un rescate monetario por la recuperación de los ficheros. Alarmados por el ciberataque que impactó a 150 países y 200.000 computadoras, funcionarios de Estados Unidos y Europa intentaban ayer encontrar a los autores justamente de este tema. WannaCry quiere llorar en inglés. Esto es lo que decía la información. Es que el temor es que hoy, cuando la mayoría de personas regrese a su lugar de trabajo, se descubra que los estragos fueron mayores a lo calculado e incluso que se recrudezca cuando los empleados se conecten de nuevo. Para terminar, le contamos diciendo que 200.000 afectados, esencialmente empresas, en al menos 150 países se vieron afectadas por el ciberataque del viernes último de forma indiscriminada, lo dijo el director de la policía denominada Europol. Ahí está usted, este famoso ciberataque, entonces, que podría hoy sorprender a muchos, aunque en Europa la mayoría, con las 8 horas de diferencia, ya están trabajando. Bueno, ahí tiene usted entonces la información de lo que está sucediendo no solamente en Guatemala y el mundo, pero tenemos que hablar del clima. Bueno, la temperatura actual 16 grados centígrados. Seguirán las lluvias después de los chaparrones y la fuerte tormenta que tuvimos este fin de semana. Vamos a Lorraine ver. Quito está lista para contarnos. Hola, Lorraine, buen día. Hola, ¿cómo Buenos estás? días, feliz inicio de semana para ustedes también. Buen día Muy para buenos ti días. también. Contanos. Muchísimas gracias. Tenemos, información que compartir con todos ustedes, iniciando ya la semana, iniciando una nueva jornada, por supuesto. Guatemala amanece con una temperatura actual de 16 grados centígrados y damos inicio entonces a esta temporada de lluvias y tormentas en el territorio guatemalteco. También nos estamos viendo afectados por un frente frío que se encuentra ubicado en la península de Yucatán, que podría estar ocasionando entonces una baja en las temperaturas. Vemos entonces temperatura actual de 16 grados centígrados, posibilidades de lluvia que se mantienen con un 100%. Los primeros rayos de sol salen cada vez más temprano, a partir de las 5 de la mañana con 33 minutos y se estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde con 22 minutos. Y como les mencionaba, iniciamos entonces con esta temporada de lluvias y tormentas en el territorio guatemalteco, especialmente algunas regiones que se están viendo afectadas como el occidente, la franja transversal del norte, meseta central y boca costa de nuestro país. Todo esto por estar ubicadas estos sistemas en el Océano Pacífico. Vemos entonces un poquito de información acerca de la fase lunar, luna menguante con una iluminación que vamos a tener durante la noche del 84.38 y la recomendación, por supuesto, que no puede faltar, compañeros, específicamente hoy. A ver, ¿cuál es? Para Petén. Mucho calorcito. Donde
Sí, a pesar que sí se va a mantener con bastantes lluvias, un 40% de posibilidades de lluvias. Se eleva la humedad. Para el norte se eleva la humedad, Claro. todo esto estaría provocando entonces las posibilidades de precipitaciones. Sin embargo, se le recomienda ropa bastante ligera. Y de repente aquí también, en Guatemala está haciendo bastante calorcito, así que de repente un Está poquito bien, hace de calorcito. ropa ligera. Pero hablemos de las lluvias. ¿Qué pasó este fin de semana? Un repaso rápido en esta nota donde nos contamos y donde conocemos lo que está pasando. Y sobre todo lo que se viene, porque aparentemente arranca la época lluviosa. El invierno ha abierto su paso con la llegada a inicios de la semana con el fenómeno Adrián. De forma directa no representa peligro para Guatemala, sin embargo se puede favorecer el incremento de nubosidad y lluvia a partir de los próximos días y podría prolongarse hasta el viernes. En la boca costa del país el invierno ya está establecido con lluvia periódica por las tardes y noches de forma dispersa, según informó el INSIBUME. Las autoridades piden a la población tener precaución y tomar las medidas necesarias ante un incremento de lluvia. Se espera que en la cuarta semana de mayo ya se haya establecido el invierno totalmente. Antes de pasar a las noticias de Prensa Libre, tenemos información de última hora. A la altura del kilómetro 70 de la ruta interamericana se daba esta madrugada una colisión de un bus extraurbano donde se vieron involucrados 2 vehículos. Los cuerpos de emergencias de bomberos municipales y departamentales reportan una persona fallecida y varios heridos. Hay restricción de tránsito vehicular en el área. Reiteramos, a la altura del kilómetro 70 de la ruta interamericana se dio esta madrugada una colisión. Esta vez los protagonistas, 2 buses de extraurbanos donde se vieron involucrados 2 vehículos. Esta es la información de última hora que le presentamos a continuación. 1 minuto para las 6 de la mañana. Ya tenemos lista Prensa Libre para compartir con ustedes e iniciar con este repaso noticioso. Prensa Libre presenta. Bueno, comenzamos con el repaso de Prensa Libre. Vamos a pedir que ya aparezca en pantalla. Se vuelve a retrasar censo de burócratas. El conteo de empleados fue anunciado por el gobierno hace 14 meses. Una fotografía central que resalta la realidad internacional. Soldado escucha a madres venezolanas, claman, el cese a la represión y piden a efectivos no agredir al pueblo. 2 puntos, alerta global continúa por el ciberataque y por supuesto otro reo que se fuga de las cárceles guatemaltecas. En el interior de Prensa hacemos mención en primer lugar a este ciberataque que puso los pelos de punta a muchos países del mundo. Y ahí tiene usted entonces la información, porque sí, estamos hablando de que aún no se sabe cuáles serían las repercusiones hasta esta mañana. Expertos temen nuevos estragos de ciberataque, nuevas versiones de virus informáticos podrían hoy bloquear sistemas de seguridad de computadoras para exigir un rescate monetario por la recuperación de los ficheros. Otra noticia más y es este censo del Ejecutivo que se atrasa para el segundo semestre y obviamente había un tema importante allí, saber cómo están organizados, cómo están trabajando, cuántos empleados efectivamente están dentro de las planillas, pero esto va a ser retrasado por algunas semanas más. Ejercicio financiado por la Unión Europea está retrasado, sí, por complicaciones organizativas, pero en junio se firmará convenio para arrancar después con el trabajo de campo. Y una última noticia, es una investigación, un reportaje especial sobre cómo se da el lavado de dinero, una situación que preocupa y mucho en la realidad del país. Y eso es justamente lo que vemos en el interior de Prensa Libre. El lavado se disfraza de muchas maneras. Superintendente cree que debe haber gobernadores, ministros o alcaldes bajo investigación por transacciones bancarias irregulares. Bueno, son algunas de las noticias. Ya en 15 minutos, como nos comprometemos, le damos el panorama completo de lo que usted necesita conocer si sale a las 6 en punto de su casa. Ese es el objetivo de Viva la Noticia, pero siguen muchos otros temas. Tenemos mucho que abarcar. Hablamos del plano internacional también. Vamos contigo. Buenos días, Crista, compañeros. bienvenida. Feliz Viva la inicio de noticia. semana, sí, por supuesto. Viva la noticia y viva la información también. Todas las portadas del mundo que cada mañana revisamos juntos y vamos a hacer un recorrido completo, empezando por España. ¿Qué dice el país esta mañana? Habla de las propuestas a Bruselas, nuevas reglas para poder refundar la eurozona. Rajoy se alía con Macron y plantea en la Unión Europea una profunda reforma para poder poner en marcha la unión fiscal en toda la regla, pese a las reticencias, de Berlín. Ahí está la fotografía central, las reformas para el euro también, y hablan de Angela Merkel, que arrasa en las últimas elecciones antes de las generales. ¿Qué dice nuestra segunda portada de México esta mañana? La jornada habla obviamente de la segunda oleada de daños por el ciberataque.
La Europol dice 200.000 usuarios de 150 países que han sido afectados y el encendido de millones de computadoras que causará otro caos se tiene planeado para este lunes. México ocupa el 5º lugar entre las naciones más perjudicadas y dicen que el contagio es de nivel sin precedente y que se propaga con gran rapidez. Estaremos ampliando esta información en el recorrido del mundo. Mientras tanto, la última portada es la de Centroamérica, que dice el diario de Honduras Prensa esta mañana. Hay temibles asesinos entre fuga de los pandilleros y el gobierno que ofrece recompensa por la información sobre el paradero de cada prófugo. Además, destacan, mueren 2 estudiantes en accidente. Este vehículo que, bueno, se ven las víctimas que se estrellaba contra un negocio. Allí está la información importante y hablan de otros titulares, pero por lo pronto estos son los temas más relevantes que, como les digo, vamos a estar ampliando en el recorrido internacional. Por lo pronto iniciamos con más información de Guatemala. Bueno, y arrancamos con la información hablando de esta búsqueda de la patrona. Efectivamente, seguimos ampliando esta información a esta hora del día, por supuesto, y es que la Policía Nacional Civil realizó varios allanamientos en las zonas 18, también en la zona 16 de la capital, que busca evidencias que los lleve a la captura de Marixa Lemus, alias La Patrona. Le contamos que muchos agentes y fiscales del Ministerio Público han secuestrado teléfonos celulares de un abogado y $55.000 en efectivo. Vamos a comenzar con la crónica de lo que ocurría este fin de semana en la búsqueda de La Patrona. Las autoridades efectuaron una serie de allanamientos en busca de la patrona o información y evidencia que lleve a su captura. Las diligencias fueron en residencias ubicadas en las zonas 5, 16 y 18 de la capital, secuestrando documentos y $55.000 en efectivo que deberán determinar su procedencia. Muchas personas han llamado dando información de la presunta ubicación de esta prófuga de la justicia. Sin embargo, un equipo de analistas está analizando precisamente esta información, valorándola y descartando toda la información que no sea oportuna o que sea falsa. En las diligencias recolectaron información de 2 celulares en una casa del abogado Denis Cuesi, que ha actuado como defensor de la patrona, y Daniela Beltranena del caso cooptación. Se llevó a cabo un allanamiento en mi casa, realmente una total y completa confusión y una mala intención del Ministerio Público, pues a ellos yo mismo les fui a indicar que yo había estado presente allí en la cárcel Mariscal Zavala, porque tengo otros clientes ahí a quien visitar y defiendo personas. Soy abogado, me dedico al ejercicio del derecho penal, pero eso no me hace a mí un delincuente, eso es una profesión. El jurista desconoce las actuaciones y asegura que defiende a varios señalados en diferentes casos de alto impacto. No obstante, las autoridades allanaron otra residencia donde se cree vive Benjamín Estrada Saldaña, abogado que fue el último que conversó con Marixa Lemus, alias La Patrona. En tanto, fue reprogramada para el próximo lunes la audiencia indagatoria en contra de 8 agentes del sistema penitenciario que pudieron favorecer la fuga de la patrona. Bueno, y seguimos con la información a esta hora de la mañana, porque esta búsqueda va a continuar con la misma recompensa que se está ofreciendo. Continúa, y es que fíjese usted que en los últimos días un total de 10 allanamientos se realizaron durante el fin de semana específicamente para dar con el paradero de la patrona. Para ello se ha pedido también apoyo internacional, además de haber una recompensa de 100.000 quetzales para quien sea el informante. Finalizó uno de los 4 allanamientos, 6 más se realizaron el viernes. En los mismos se decomisó un vehículo propiedad del abogado Benjamín Estrada, de quien se presume ayudó en la fuga de Marixa Lemus. Este vehículo ha sido secuestrado porque al momento de ubicar este vehículo, el propietario dice que es el dueño del automotor, pero no tiene ningún documento que ampare en este caso lo que él dice. No hay una tarjeta de circulación, una compra y venta, no hay un título de propiedad, por lo que ha sido secuestrado. En el vehículo se encuentra una caleta, muestra de cabello, una huella dactilar, vestuario, una agenda y documentos varios, como el secuestro del teléfono celular de Estrada. En una oficina de un edificio en la zona 10 se secuestró una computadora, unas memorias USB, teléfonos celulares. Para la búsqueda se mantiene comunicación con la policía de Honduras, El Salvador y México, así como la alerta roja con Interpol. Diariamente se ha recibido cerca de 25 llamadas, así como a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la PNC.
Y siguiendo con la información a esta hora del día, esta búsqueda va a continuar y es incesante. Y es que nos liga a personajes que están cercanos a la patrona. Bueno, ya se dieron algunas detenciones, de hecho, este fin de semana. En la búsqueda de la prófuga, la patrona, se han realizado allanamientos y varios operativos, mismos que llegaron hasta el domicilio de sus abogados. Y se los vincula justamente con el escape, con la fuga. Byron Manuel Santos Galindo, que es abogado de la patrona, fue capturado y ligado a proceso en audiencia de primera declaración por la tenencia de más de $50.000 en su casa habitación. El juez a cargo resolvía enviar a la cárcel de Mariscal Zavala a Santos y otorgaba al Ministerio Público el plazo de 2 meses para poder profundizar en la investigación y que finalmente se pueda dar con el paradero de esta mujer. El abogado Byron Manuel Santos Galindo fue detenido en la madrugada, vinculado a la ahora prófuga Marixa Lemus. El abogado fue trasladado a la torre de tribunales. Además del vínculo con la patrona, es señalado de lavado de dinero. Yo con esa señora que le dicen la patrona, ¿no?, que es más aceite que otra cosa, yo únicamente me apersoné como abogado y nunca estuve con ella en una audiencia. Llegan a mi casa y no encuentran a la señora patrona, porque de plano no voy a ser una persona que va a llevar a alguien de ese tipo a su casa, ¿va? Yo tengo familia, tengo hijos, tengo honor. El sindicado se le decomisó en su domicilio $50.862 en efectivo. ¿Por qué tenía ese dinero ahí? ¿Sabe qué? Nosotros como abogados podemos cobrar, podemos pactar honorarios. Y a mí ese dinero me lo pagaron. Y cuando se llegue el momento procesal oportuno, que va a ser en primera declaración, voy a demostrar centavo por centavo. Ese dinero es lícito y lo voy a demostrar y lo voy a recuperar porque no se lo robé a nadie y tampoco estoy lavando dinero. Bueno, y siguiendo con la información, hablamos ahora de un caso bastante interesante de lo que se daba en las últimas horas con Blanca Stalin. Tenemos que hablar de este tema porque luego de varios intentos fallidos se llevó a cabo la audiencia de anticipo de pruebas en cuanto al proceso por tráfico de influencias en contra de la ex magistrada. Tenemos que hablarles del juez Carlos Ruano Pineda, quien, recordemos, fue quien denunció a la ex magistrada, brindó su declaración testimonial y tenemos las imágenes de lo que sucedía. El Ministerio Público inició con el interrogatorio al juez Carlos Ruano, quien denunció a la magistrada Blanca Stalin por tráfico de influencias. ¿Usted, ejerciendo su función jurisdiccional, en algún momento fue llamado para recibir alguna instrucción de algún magistrado? Sí, así es, efectivamente. ¿De qué magistrado? De la magistrada de la vocalía séptima, Blanca Ida Stalin Dávila. A su teléfono celular llamó el oficial Carla Santizo para que el 1 de septiembre acudiera al despacho de la magistrada. Quería precisamente hablarme sobre el proceso que yo iba a conocer al día siguiente en una audiencia de revisión de medida de coerción. Eran ciertos requerimientos para que yo influyera en el tribunal a efecto de concederle medidas sustitutivas a su hijo. Las demás partes del proceso también lo interrogaron. La abogada de Stalin en varias ocasiones presentó recursos de reposición y también recibió llamados de atención por el juez octavo Carlos Toledo. Un testigo, Ronnie López, también declaró y dio a conocer el contenido de mensajes recibidos de la magistrada. Bendiciones, Ronnie, para usted y su familia. Usted sabe que lo que dijo no es cierto y yo le dejo la justicia a Dios, que es la que nunca queda impune. Mentiroso, hipócrita. Bueno, ahí está la situación de Blanca Stalin, Bueno, ¿verdad? interesante sobre todo escuchar las palabras de la ex magistrada dentro de la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que decía ella? Y se lo vamos a mostrar a continuación porque la ex magistrada Blanca Stalin intentaba suspender la audiencia por 4ª vez. Además, trató de victimizarse por la requisa ocurrida en la cárcel Mariscal Zavala, además de argumentar su presencia en un video donde se dirigía a celebrar el Día de la Madre con su hijo, que guarda prisión preventiva. Todo esto generó un revuelo dentro de esta sala. Veamos parte entonces de lo que ocurría y qué es lo que decía la ex magistrada Blanca Stalin. Así se dio el interrogatorio entre Blanca Stalin y el juez Ruano. ¿Sabe usted como juez que es ilícito hacer grabaciones sin que las personas estén enteradas que se le está grabando? Que yo grabe una conversación con mi teléfono en la cual yo participo, no la considero ilícita. Lo que sí considero ilícito es que se llame a un juez para hacerle peticiones sobre un proceso. Me abordó usted el día 30 de agosto en el tercer nivel de la Corte Suprema de Justicia, cuando yo caminaba
dirigiéndome a donde están mis letrados, y me manifestó que había sido nombrado en el caso Ixpisa y que quería dar conmigo para que lo ayudara porque no quería llevar ese proceso. No es cierto. Solamente cierto. Alegó sus derechos y la crítica que recibió por el permiso del 10 de mayo para ver a su hijo Otto Molina, quien está preso por el caso Ixpisa. Alguien con maldad o con mala intención, porque no entienden que uno es madre y como madre uno también tiene sentimientos. Sería lo terrible en este país que las madres dejemos de amar a nuestros hijos o que no querramos verlos. También queda pendiente la audiencia de primera declaración por el delito de resistencia al momento de su detención. Si yo cometí un delito, que se me juzgue y se me condene, pero no que se me ataque, que se me haga ver como un monstruo a través de los medios de comunicación y que todavía, encima de todo eso, estén haciendo esto con todo el resto de personas que estamos ahí. Bueno, escuchamos entonces lo que decía Blanca Stalin, pero damos vuelta de página. Hablamos muy tempranito esta mañana de que continúa el sistema penitenciario en una situación caótica. Acaba de renunciar quien había sido nombrado para ocupar ese lugar y la situación de inestabilidad sigue. Sigue y en crisis. Y es que fíjese usted que ahora hablamos de un recluso que se fugó del Hospital Roosevelt, situación que ya provocó detenciones. Se trata del reo Óscar Wilfredo González Hernández, de 36 años de edad, quien fue el que se fugó del Hospital Roosevelt este domingo luego de que se le practicara un procedimiento médico. Según la policía, Hernández había burlado ya la custodia luego de que se le suministrara algún somnífero a guardias de presidios en ese lugar. La Policía Nacional Civil informó de la fuga en el Hospital Roosevelt de Wilfredo González Hernández, preso por secuestro. El sistema penitenciario informó que el recluso había ingresado ayer al centro asistencial por una cirugía de apéndice y hoy sería dado de alta. Se presume que el preso le dio al custodio una bebida con sedante, haciendo que se sintiera mal y descuidara sus funciones, pudiendo así escaparse a las 12:25 con ropa de paciente del hospital. Hasta el momento han capturado a 3 guardias encargados de la custodia de Wilfredo González por incumplimiento de labores. La comisaría 14 y la unidad motorizada Lobos rastrean el interior y áreas cercanas del hospital para darle captura. Bueno, es lo que se está buscando a esta hora de la mañana, pues más información. Nosotros en instantes vamos a seguir con el tema para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo estará la calzada Roosevelt a esta hora del día? Vamos a ver qué es lo que sucede. Por si usted utiliza esta vía a esta hora de la mañana, tenemos buena información importante de cómo se está comportando el tránsito para que usted sepa si la utiliza o si de repente podemos usar vías alternas. Pues va fluyendo poco a poco, así que atención para los que están manejando esta mañana muy tempranito, a salir con precaución. Es lunes, suele haber un poco más de movimiento vehicular, obviamente, así que ahí le estamos viendo, bueno, la imagen entonces de cómo está calzada Roosevelt a esta hora de la mañana para que usted lo tome en cuenta. Y hacemos una pausa, ya viene Dalia Santos con el reporte de la información y mucho más. Cuando regresemos, estas y otras noticias, no se vaya. Al volver, pobladores de San Marcos intensifican los enfrentamientos pese al estado de sitio. Y en Noticias del Mundo, como amenaza de paz, consideran la acción de Corea del Norte al disparar misil balístico que cayó en el mar de Japón.